Hoy voy a hablar sobre un tema muy interesante, pero muy confrontador, y es sobre el pecado y la lujuria. El título es El pecado que embrutece. Y esa palabra es fuerte, porque para decir una persona que es bruta o que está embrutecido es fuerte, pero la dimensión de lo que quiero hablar tiene que ver con esta palabra. Entonces leamos lo que dice la Biblia. Dice así: Aconteció el año siguiente, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Cómo era la mujer? Hermosa. Vaya subrayando ahí. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy embarazada. Entonces, es importante que veamos la Biblia poco a poco, porque esto ocurrió durante la primavera, es decir, cuando todos los reyes se supone que deberían salir a la batalla porque había terminado la estación lluviosa. Entonces lo que eran las carreteras y todo, ¿verdad?, los caminos estaban disponibles para que los reyes pudieran salir a la batalla. Vamos también a mirar un poco el contexto de quién era Joab. Joab, dice la Biblia acá, yo le bajo un poquitico de volumen a esto, acá, ahí. ¿Sí me escuchan bien atrás? Sí. Ok, Joab. ¿Quién era Joab? Era el comandante del ejército de Israel. Él se había distinguido en batallas anteriores cuando había ganado a los jebuseos. Por lo tanto, David lo había nombrado como el jefe y comandante del ejército de Israel. Y es importante también mirar que Joab era el hijo de la hermana de David. Es decir, que ¿quién era Joab de David? Su sobrino, ¿vale? Era el hijo de la hermana de David. Entonces Joab era su sobrino, y eso lo conseguimos en segundo libro de Crónicas, capítulo 13 al 17. Pero en el versículo 1 encontramos algo interesante. Ya, coloquémoslo ahí, por favor. Versículo 1 dice: pero David se quedó en Jerusalén. Cada vez que usted encuentre un pero en la Biblia, préstele atención, porque los peros son importantes. Nosotros creemos en la inspiración verbal de la Biblia, es decir, que el Espíritu Santo puso ese pero ahí con un propósito para nosotros. Entonces, debía David salir a la batalla, pero ¿se quedó en dónde? Se quedó en Jerusalén. Es decir, David hizo algo que no era usual para un rey. La Biblia nos enseña que David era un hombre de guerra. Él solía salir con su ejército y acompañaba a su ejército, dirigía a su ejército. Dice la Biblia que David le pidió a Dios manos adiestradas, ¿para qué? Para la batalla, ¿verdad? Era un hombre entrenado para la batalla. Dios le había dado gracia para pelear, pero de forma impresionante en esta oportunidad, donde todas las condiciones estaban listas para salir a la batalla, él se quedó en Jerusalén. Ahora, yo voy aquí a especular un poco porque la Biblia no lo dice, pero muy seguramente David había comenzado a relajarse con respecto al cumplimiento de su responsabilidad. Quizás, ¿verdad?, él comenzó a decir: no es tan importante que yo vaya a la batalla, por lo tanto me voy a quedar como en casa en esta oportunidad. Y una de las cosas que uno puede percibir en la vida de David es que había comenzado a invertir sus prioridades. Invertir prioridades. ¿Cuál era la responsabilidad de un rey en primavera? Salir a la batalla. ¿Qué hizo David? Se quedó en casa, es decir, no cumplió su responsabilidad
y comenzó a invertir su prioridad. Algo que yo he visto durante todos mis años de cristiano, ya 40 y pico, es que cuando las personas comienzan a enfriarse con las cosas de Dios, comienzan a invertir sus prioridades. Lo voy a explicar. En un momento dado, su prioridad es la Biblia, buscar de Dios, servir al Señor, orar. Su prioridad es amar al prójimo, es congregarse. Pero cuando comienza el proceso de enfriamiento, ya eso no es su prioridad. Entonces, ya la prioridad está en otro lado. Y comenzamos a dejar nuestra responsabilidad como tal. Dejamos nuestra responsabilidad a un lado que tenemos como cristianos de amar al Señor. ¿Cuál es el mandamiento del Nuevo Testamento que resume el Antiguo? ¿Cuál es? Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso resume la ley y los profetas. Entonces, cuando hay una persona que comienza a cambiar la prioridad, ya mi prioridad no es Dios, eso habla de que su corazón se comenzó a enfriar. Amén. Está alejado de Dios. Ya no disfruta las cosas de Dios. Lo hace como una responsabilidad, pero no porque sea una pasión de su corazón. Antes venía y oraba porque le apasionaba buscar a Dios. Ahora tengo que orar. Antes venía a la iglesia porque amaba a la iglesia. Ahora tengo que ir. ¿Me explico? Antes vivía y perdonaba a las personas porque es la característica de un cristiano. Ahora guardo rencor y resentimiento. Y mi prioridad no es Dios, sino es cualquier otra cosa que no sea Dios. Entonces, eso evidencia que no existe una relación con Dios. Amén, vamos bien. Entonces, muy seguramente David había estado alejándose de su relación con Dios, por lo tanto no cumplió con su responsabilidad. Mire, cuando un marido deja de ser responsable en su casa, consiguió otra prioridad. Usted puede medir a una persona por sus prioridades. Usted quiere saber cómo está el corazón de alguien, mire lo que invierte, su tiempo, su dinero, sus fuerzas. Usted no puede decir, yo soy el todo de mi marido, si su marido no es, la casa no es prioridad. Cuando sus hijos no son prioridad. Cuando una llamada para usted no es prioridad. Está por encima cualquier cosa, menos usted. Amén. O puede ser al revés también, donde usted, su esposa, no es prioridad. La prioridad de su esposa es cualquier otra. Suele suceder que cuando llegan los hijos al matrimonio, se convierten en la prioridad y el esposo es abandonado por la esposa, porque está tan ocupado en criar hijos que el esposo se siente abandonado. Y si usted se da cuenta, estadísticamente las infidelidades ocurren en esa etapa. Cuando el niño tiene entre 5 y 10 años y está tan ocupada la mujer en el colegio, en los niños, el esposo se siente abandonado. ¿Y sabe qué hace? Va y peca, como lo hizo David. Vamos a mirar un poco el corazón de David, a ver si se parece al de nosotros, ¿vale? Ok, entonces dice, vaya conmigo ahora al versículo 2. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Es decir, David estaba en la tarde, había terminado su jornada, y en vez de estar quieto durmiendo, ¿qué estaba haciendo David? No, ni siquiera viendo. O sea, no fue que David está acostado y se paró y, ay, mira, no. Estaba inquieto. La Biblia nos muestra a un David ansioso. Ese que se para y no haya qué hacer y vaya al terrado y vuelve al terrado y vuelve y regresa y vuelve y se acuesta, no puedo dormir, vuelvo y me paro. Es una evidencia. De pronto el domingo pasado hablo sobre la evidencia bíblica de la ansiedad. Y esa es una. El alejarme de Dios aumenta la ansiedad. Porque cuando estoy cerca de Dios, sé que estoy seguro en Él.
no tengo miedo del mañana, no tengo miedo de lo que pueda pasar, pero a mayor lejanía de Dios, mayor ansiedad. Y así estaba David. Estaba ansioso, caminando de un lado para otro, hasta que se consiguió ¿con qué? Con la tentación. Ahora, ¿por qué David pudo ver a esta mujer? Los reyes solían construir sus casas en las colinas. Si usted se da cuenta, yo no he ido a Israel, pero hemos visto geografía de Israel. Israel tiene muchas pendientes y muchas colinas. Pues muy seguramente la casa del rey estaba en una colina muy alta, de manera que desde la casa del rey se podían ver todas las demás casas alrededor. Y David, en su ansiedad, por no estar haciendo lo que tenía que hacer, que era estar en la guerra, se asomó y vio a una mujer bañándose. Ahora, ¿por qué se estaba bañando afuera? ¿Quién se baña afuera, sí o no? Es lógico que en ese tiempo se bañaran afuera porque no había plomería interna. Entonces, muy seguramente esto ocurrió de noche. ¿Por qué? Porque la gente en ese tiempo se solía bañar de noche porque la oscuridad escondía su cuerpo, muy seguramente fuera de la casa porque no había plomería y en un lugar encerrado pero que no tenía techo. Por lo tanto, David, estando desde arriba, se asomó y vio una mujer muy hermosa. Ahora, hay un comentario bíblico que se llama Enduring Word que dice lo siguiente, de lo que pasó cuando David vio a Betsabé. Dice que aunque David vio algo muy hermoso en esta mujer, lo que Dios vio fue algo horrible, porque él sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Ahora, esto nos enseña que los placeres nos engañan. Lo que para el hombre puede ser hermoso, para Dios es ¿qué? Es horrible. Y a veces nosotros en el sistema donde estamos tratamos de cambiarle los nombres al pecado, pero el pecado sigue siendo, pues ya no es pecado, ya hoy le llamamos aventura, pero Dios le llama adulterio. ¿Cómo le llama hoy la gente? Una aventura, ¿sí o no? Es más bonita, uy, qué bacano, uy, chévere, una aventura, uy, qué rico. Eso no es gran cosa. Fue decir una canita al aire. Entonces minimizamos el pecado, pero para Dios no es una canita al aire, para Dios es adulterio. Para Dios lo que la gente llama amor, Dios le llama lujuria. Lo que hoy la gente le llama algo sexy, Dios le llama seductor. No es que me esté sexy, no, usted se vistió para seducir. Queremos llamarlo hoy romántico y Dios le llama ruina. Queremos llamarlo destino. Ay, es que el destino nos unió. Él es casado, pero estamos juntos. Y Dios lo llama destrucción. ¿Cómo lo llama Dios? Destrucción. Ok. Entonces, cuando decimos que el pecado embrutece, lo decimos porque el pecado, cuando lo practicamos, nos lleva a un grado de tontería y de necedad que somos capaces de cambiar el nombre de lo malo que estamos haciendo, de lo grave de lo que estamos haciendo, para hacernos sentir mejor. No es lo mismo decir, es que yo vivo en fornicación con mi novio. Eso suena muy feo. ¿Por qué vive en fornicación? Porque nunca se ha casado, porque nunca ha legalizado delante de Dios lo que Él dijo, vendrán delante de mí, serán uno solo y se unirán en un pacto. Matrimonio es un pacto, no es un invento de la gente. Dios dijo, vienen y legalizan su unión delante de mí y yo vigilaré ese matrimonio y yo velaré por él, yo bendeciré esa unión. Pero como hoy Dios no es importante, ya no le llamamos fornicación. ¿Cómo le llamamos? Unión libre. Estamos en unión libre. Ya no le llamamos adulterio. Es que usted entenderá, pastor, la pornografía está en todas partes. Dice la Biblia, si tu ojo te es ocasión de caer,
Es decir, es tan grave el pecado sexual para Dios que Dios te da un ejemplo extremo. Te dice, venga, si tú codicias a la mujer de tu prójimo y si te es ocasión de caer, te es preferible sacarte el ojo a pecar. ¿Está conmigo? O sea, para Dios no es nada simple, como lo hace ver el sistema de hoy. No es simple engañar a tu esposa. Pastor, yo no he tocado a ninguna otra mujer en mi vida, solo a mi esposa, pero hace sexting. ¿Sabe qué es sexting? Relaciones sexuales por mensajes, por fotos. Una vez tuve una pareja donde llegó la mujer muy desesperada diciendo, pastor, me quiero separar. ¿Qué pasó? Mi esposo anda enviándole imágenes sexuales y recibiendo imágenes sexuales de una compañera de trabajo. Y la respuesta de él fue, pero yo no he tocado a esa mujer ni me he acostado con ella. Ha sido solo una aventura de fotos. Eso se llama adulterio, señores. Pero un hombre embrutecido por el pecado es capaz de llevarle la contraria aún a Dios. Amén. Entonces hoy en día podemos tener una mentalidad tan cauterizada de que nada es pecado. Todo está bien delante de Dios. Entonces, ¿qué le pasó a David? Vio a una mujer súper hermosa, dice la traducción original del hebreo, dice que era extremadamente hermosa. Ahora tú puedes pensar, qué tentación tan difícil para David, ¿no? Haber encontrado bañándose una mujer muy hermosa. Pero lo primero que tenemos que analizar es qué hacía David allí. Pero cuando tú dejas de cumplir con tu responsabilidad, muy seguramente vas a usar el tiempo en algo que no te va a traer bendición. Amén. Por estar desocupado. Amén. Una mente desocupada es taller de Satanás. Aprenda eso. Por eso un pelado desocupado, 2 horas, 5 horas. Hey, ven acá, te voy a poner a hacer algo, ven acá. Ponte a leer, ponte a limpiar la casa. Porque la mente desocupada comienza a ser utilizada por Satanás para ser tentados y caer. Si una persona está ocupada desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, no le da chance de estar pensando en nada tonto. ¿Sí o no? Es más, llega la noche, se acuesta y yo lo que quiero dormir. Ni siquiera tiene tiempo para pensamientos, ni para estrés, ni para insomnio, nada. Cuando usted está cansado, usted llega ahí, pero pase todo el día en la casa. Entonces el cuerpo no tiene cómo dormir porque tiene mucha energía todavía. Entonces ¿usted qué comienza a hacer? A ser atacado. Te voy a ver una película de las que pasan en la noche. ¿Qué pasan en la noche en la televisión? Pues puras cosas que... ¿Horario de qué? De adultos. O se mete en el teléfono. Tenga cuidado, porque el pecado embrutece. A David lo embruteció lo que vio. Ahora, ¿el problema fue David? ¿El problema principal fue Betsabé? ¿El problema principal fue que se quedó? El problema principal fue el corazón de David. Amén. El corazón de David. Y te voy a hacer la comparación con otro corazón que también nos habla la Biblia. El corazón de José. Vamos a mirar qué tipo de corazón tenemos. Vamos a ver el corazón de David y el corazón de José. ¿Recuerdan la historia de José? Sí, José, que lo vendieron, lo metieron en un pozo, luego se fue a la casa de Potifar. Eso lo conseguimos en Génesis 39. Y dice, ¿verdad? Este texto, que José fue tentado por la esposa de Potifar, era el jefe de la casa, y que también era una mujer hermosa. Las dos eran hermosas, Betsabé y la esposa de Potifar eran hermosas. Ahora, dice que esta mujer era lujuriosa. ¿Por qué? Porque desde que lo vio entrar a la casa, él era el sirviente de Potifar, que era el jefe, como le dije, le rogaba y lo buscaba para que se acostara con él. Imagínese usted una mujer hermosa en el lugar donde tú trabajas, que todos los días te ruega y te pide acostarte con ella. Mire que David no fue tentado por Betsabé. Betsabé nunca le dijo a David, venga, estemos juntos, pero esta mujer sí lo hizo. Génesis 39, del 9 al 10 dice así.
Miremos la respuesta de José frente a una mujer lujuriosa. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer, hablándole a esa mujer de Potifar. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Entonces, ¿qué hacía esta mujer? Lo tentaba todos los días. ¿Qué hizo David? No se dio. ¿Por qué no se dio? José, perdón. ¿Por qué no se dio José? Porque él tenía presente a Dios en su vida. Yo siempre he dicho y he creído que un hombre que es fiel a su esposa es porque primero le es fiel a Dios. Y una mujer que le es fiel a su esposo es porque primero le es fiel a Dios. Es imposible pedirle a un hombre que no tiene temor de Dios que le sea fiel. Es imposible. Si no le teme a Dios, tampoco le teme la consecuencia del pecado. Es claro que yo le soy fiel a mi esposa porque le tengo temor a Dios y le tengo respeto y honra a Dios. Porque dice la Biblia que Él juzgará a nosotros los hombres por el matrimonio que tenemos. Y que mis oraciones pueden ser estorbadas si yo hago algo en contra de mi esposa. Pero como hoy en día todo el mundo es infiel. Pero José tenía algo claro. Primero está Dios. José temió a Dios antes que disfrutar del pecado que la tentación le ofrecía. Amén. Amén. A diferencia de David, que se olvidó que había un Dios. ¿Por qué? Porque ya venía en un proceso de separación de Dios. Lo vemos porque no fue a la batalla. Entonces, ¿qué corazón tenemos? El corazón que tenemos lo vamos a evidenciar cuando viene la tentación. Nunca usted sabrá qué tan fiel es hasta que es tentado. Usted puede decir, mi marido es fiel. Espere, hasta que le llegue una vieja como esta a seducirlo. Ni siquiera Betsabé, porque Betsabé no lo sedujo a David. Pero la de Potifar, la Biblia no nos dice el nombre. Pero era una loca, una diabla, esa arpía, desgraciada, que se le mete por los ojos a su marido. Que hay muchas. Amén. Mi marido es un ángel. ¿Un ángel? Un ángel caído. No. Es más, cuando se trata de tentación y se trata de lujuria, la Biblia nunca nos dice que luchemos con eso. Nos dice que huyamos. Porque la Biblia sabe, y Dios sabe, que somos incapaces de soportar ese tipo de tentación. Por lo tanto, hay que huir de eso. De la persona que no tiene temor a Dios. Una familia donde el esposo o la esposa no buscan a Dios como prioridad, son presa fácil para la lujuria. Yo he escuchado mujeres diciendo, yo pensé que él jamás, y fue infiel. En una oportunidad atendí una pareja donde era Semana Santa, no recuerdo la fecha, y llegó a la iglesia, al otro local donde estábamos, él desesperado como loco. Y me llamó, pastor, atiéndame ya. Le dije, ya voy. Y nos vimos allá. Llegó y se tiró al piso y lloró, me dijo, mi mujer me acaba de ser infiel. O por lo menos hasta ahora lo descubrí. ¿Qué pasó? Se acostó con un policía. Ahí en la Plaza Bolívar lo conoció y se acostó con él. ¿Cómo así? Y la esposa era una joven que no partía un plato. Una cosa que, aleluya. La Madre María, pues, la aureola aquí. Iba a la iglesia y aleluya, amén. O sea,
Cuando me senté con ella y con él y comencé a estudiar la historia, pues él viajaba todas las semanas y ella se quedaba sola y salía a la plaza a pasear. Y todos los días que salía a la plaza había un policía que le hablaba de la ley, de las normas. Venga, la ley es así, y las normas son así. Y a ella le gustó cómo hablaba el policía. ¿Qué debió hacer ella? Cambiar la Plaza Bolívar por la Plaza Libertad. O la Plaza del Lago. Sí. No, vamos a la Plaza del Lago mejor porque ya no hay. Ella debió huirle a eso. Porque usted sabe cuando alguien le habla y le coquetea y a usted le gusta. No venga con cuentos que yo no sé cómo pasó, porque eso me dijo ella. Eso dijo, la verdad, perdóname, mi amor, no sé cómo llegué a esto. Yo le dije, yo sí sé. Yo le dije, sí sé. Te endulzaron el oído, a ti te gustó, permitiste que te tocara, permitiste que fuera más allá y terminaste en una cama con él. Luego quedó embarazada. En serio, no miento. Y el hombre creía que no era de él el bebé. Y cuando nació, la verdad, no lo sé. Pero fue por esa fecha. Imagine el caos matrimonial y lo que Satanás hizo a través de una mujer que se permitió, se dio el acceso, rompió los límites por no cerrar la puerta a la lujuria. Por eso, nunca diga, de esa agua yo no beberé. Por eso este mensaje no diga, no es para mí, eso es para ti. Usted no sabe. Usted no sabe qué arpías hay por fuera, o porque hoy no solamente son mujeres, hoy hay hombres también. En el gimnasio, en el trabajo, donde vaya. Usted dice, a mi marido no lo ven, es gordito. Hay algunas que le gustan gorditos también. Y calvos, y hasta feos, pero con plata. Entonces, ¿qué nos enseña eso? La Biblia es un antídoto para que no caigamos en estas situaciones. No hay nada más trágico. Y se lo digo por experiencia. 20 años siendo pastor. Que un adulterio. Que una infidelidad. Aún entre creyentes. Es horrible. Por eso yo lo odio eso. Usted ve que yo no me monto en la camioneta con una mujer. Es una ley de mi vida. Y si la tengo que llevar, la monto atrás. Fíjate, ¿usted qué? Atrás. ¿Y por qué? Porque sí. Así parezca InDriver, pero atrás. Y con los vidrios abajo. En la oficina que teníamos puse un ventanal grandísimo en la oficina ahí, donde yo me sentaba en las consejerías, una ventana que me viera todo el mundo, hasta los vecinos ahí. ¿Por qué? Porque el pecado está a la puerta y el pecado embrutece. Al más sabio lo vuelve bruto. Entonces, ¿cómo protejo yo mi matrimonio cuando algo de esto pasa? Siempre le digo a Romari, ven acá, hay una mujer que me habla. Y me habla bacano. Ojo con ella, porque me gusta cuando me habla. ¿Sí o no? Y enseguida sale el Saiyajin que llevan dentro, ¿verdad? Entonces ya saca, ya sé. Y cuando la vea por ahí ya sabe. Buenas tardes, señora. Entonces, me agarra de la mano, me tiene. Porque el problema es mío. Y yo no me sé cuidar solo en esa área. Porque somos vulnerables al pecado. Amén. Entonces, tengo que blindarme. ¿Cómo me blindo? Haciendo partícipe a mi esposa de la verdad. Amor, esa vieja me gusta, pilas. Está bien, no pasa nada. No le vaya a caer usted a lata a su esposo porque le diga la verdad. Se está buscando proteger. ¿O qué quiere? ¿Que le guste la vieja y no le diga? ¿Qué prefieren? ¿O al revés? Díganme las cosas. Entre los dos lo manejamos.
Amén. Vamos bien, ¿verdad? La lujuria puede moverse en todos lados. Entonces nadie puede saber qué tan fiel es hasta que llega la tentación. Hasta que llega el que te gusta, el que te mueve el piso o la que te mueve el piso. Ahora, el pecado de David, mire, dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí o no? Pero mire hasta el grado que puede embrutecer el pecado. El pecado de David fue más que agresivo, fue violento, más de lo que hemos pensado. Dice la Biblia que David miró a la mujer y dice que mandó a sus emisarios y la tomaron. En el original la tomaron prácticamente, dice, la secuestraron. Él como rey, eso era un abuso de poder. A el rey nadie se le negaba por ser el rey, entonces dijo, me gustó ella, tráiganmela. Fueron a su casa, imagínenlo, a medianoche o a plena noche, tocan la puerta, abren los soldados, ella está ahí, la toman. No fue que le dijo, venga a una entrevista con el rey, no, la tomaron a la fuerza y hay algunos expertos que hablan de que fue una violación. Y lógicamente tuvo que ser así, es una mujer casada. Entonces dice la Biblia claramente que la lujuria de David, la brutalidad de la práctica del pecado lo llevó a tal punto de cometer semejante transgresión a Dios. Entonces, él aprovechó que no estaba su esposo y fue y la raptó y se acostó con ella. Entonces, miren, cuando la lujuria se adueña de un corazón, te lleva a maquinar luego cómo lo voy a hacer realidad. La lujuria es un ataque espiritual tan fuerte que cuando usted comienza a sentirlo, cuando eso te comienza a dominar, piensas en esa persona, buscas la manera de pecar, dónde la voy a ver, cómo lo voy a ver, qué voy a hacer, a cómo la voy a escribir, cómo le voy a mandar el mensaje, si es casada, cómo le escribo, y llega un momento donde te encegueces y tu único objetivo es tomar lo que deseas. Punto. La lujuria es tan peligrosa que es capaz de tomar la virginidad de cualquiera. Lujuria es lo que siente un violador sexual. Es algo que no domina porque es demoníaco. Es ese deseo incontrolable del placer sexual. Pornografía todos los días, masturbación todos los días, desenfreno. Entonces, David tenía un plan, ya lo había imaginado. Entonces dice la Biblia que preguntó, ¿quién es esa mujer? Y eso siempre hace una persona que quiere pecar con alguien. ¿Quién es? Y dice la Biblia que era hija de Eliam y Urías elutita. ¿Era hija de quién? ¿Y de quién va a ser la esposa? Mire esto, mire esto. Eliam era uno de los 30 hombres valientes de David, de su círculo de confianza. Y era la hija de uno de ellos. Y no le bastó con eso. Urías, elutita, era también de esos 30 hombres de confianza de David. ¿Y por qué dice la Biblia Urías elutita tantas veces? 5 veces dice que era utita. ¿Sabes por qué dice que era utita tantas veces? Porque él era de una tribu rival de Israel, de los heteos. Y él decidió traicionar a su tribu y le juró lealtad a David, le juró lealtad al rey, y ahora el rey quería acostarse con su esposa. Imaginen, porque ahora estamos dimensionando el pecado de David mucho más allá. Es decir, me aproveché de la persona que me dio su confianza. ¿Sabe casi siempre cuándo ocurre la lujuria? Entre la gente cercana. Entre la mujer de mi comadre, el esposo de mi tía y cosas así.
Eso no tiene que usted ir por la calle y ve una chica, ay, qué linda, vamos. No. Eso es que compartió con la cuñada. Compartió con la comadre ahí todo el tiempo. Y ay, comadre, y ay, comadrecita linda, y ay, comadrita. Comadrita. Ojo con la comadrita. Porque se le come el marido. Ay, mamá. Señor, perdóname por eso, pero es así. O sea, David no buscó cualquier mujer. Buscó la mujer de sus dos o dos de los 30 hombres más cercanos de él. Venga, David, ¿usted va a pecar? Bueno, por lo menos consiga una persona que no sea de su entorno, viejo. No le haga tal daño a estas personas que le juraron lealtad. Pues no, estoy tan bruto con el pecado y tan enceguecido que soy capaz de hacer lo que sea. El pecado y la práctica del pecado es tan peligrosa que nos embrutece hasta que lleguemos a actuar como monstruos. Yo no sé si usted ve un hombre conforme al corazón de Dios. Porque eso dice la Biblia. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y si la Biblia lo dice, estamos seguros que lo tenía. Pero en este corazón no era el conforme a Dios, sino era el conforme a David. Por eso que todo hombre, así sea el hombre de Dios, y usted lo vea como el hombre de Dios o la mujer de Dios, tiene un lado monstruo. Y ese lado monstruo es cuando está lejos de Dios. Usted no quiere tener un marido lejos de Dios porque es un monstruo. Aunque delante de usted sea una belleza, detrás de usted es un... Porque es nuestra naturaleza. Pastor violador, ¿no lo he escuchado? Y si es pastor y tenía gentes porque las bendecía o no. Cura abusador de menores, ¿por qué? Monstruos, detrás de caretas lindas, facetas religiosas, pero que se fueron alejando poco a poco de Dios. Por eso, si algo usted no puede permitirse jamás, es alejarse de Dios. Amén. Porque usted sabe que cuando usted está con Dios, usted es distinto a cuando no está. ¿Sí o no? Sí lo sabe cuando usted está espiritualmente bien, busca de Dios, su corazón es distinto. Pero cuando usted está lejos de Dios, somos capaces de hacer cualquier cosa. La más terrible cosa. Miren, yo un día aconsejé a un joven, recién llegado a Pereira, a la iglesia. Él me decía, pastor, yo tengo un problema de lujuria. Le dije, te felicito por tu sinceridad, porque el primer paso para poder ser libre es reconocerlo, ¿verdad? Me dijo, comencé con situaciones con muchas chicas, pero llegó un momento que las chicas ya no me satisfacían. Entonces ahora me fui a lugares donde había bisexualismo, chicas y chicos, y llega un momento que ya no estoy satisfecho y estoy pensando en los niños, así me dijo. Y uno como pastor dice, ¿qué hago aquí? ¿Lo denuncio o qué hago? En verdad, porque humanamente uno dice, ¿qué hago con ese señor? Pero no he hecho nada, pastor, todavía. ¿Qué hago? Yo le dije, tenemos que pasar por un proceso de sanidad y liberación, hermano. Porque le has dado tanta rienda suelta a la lujuria, nunca se detiene. Siempre querrá más. La gente cree que esto yo lo controlo, no lo controlas. El que tiene lujuria en su corazón, cada vez el cuerpo le va a pedir más hasta destruirlo. Estos días fuimos a la Plaza de la Libertad y entramos a Hilara, que estaba en la Plaza de la Libertad, y entró un Transformer. ¿Sí? ¿Sabe qué es un Transformer? Sí, pobre Transformer, me dio compasión. Mi esposa está conmigo ahí, con una tos que se veía que estaba, no sé si a punto de morir o qué, pero estaba terrible, flaco. ¿Cómo una persona es capaz de conscientemente llegar a destruir su cuerpo así? Porque tener relaciones sexuales sin protecciones que te decida, o alguna enfermedad.
Pero el embrutecimiento por el pecado de la lujuria es tan grande que no importa. Y somos capaces de llegar a un extremo tan grande de aún Satanás aprovechar eso para traer enfermedades a nuestro cuerpo que nos pueden matar. Cualquier persona con 5 dedos de frente que va al Parque de la Libertad y dice va a tener sexo con una prostituta, lo mínimo que tiene que pensar es en qué. No, en salir corriendo. Pecadores esas gentes. Señor, si ve, y que en condón. No, en huir de allí. Qué mente la de ustedes, Señor, perdónalos, Padre. Pero no, es verdad, eso iba a decir, es verdad. Hablo de las personas que tienen la conciencia cauterizada, ¿no? Porque aún eso lo utiliza Satanás para destruir la vida del ser humano. Las enfermedades de transmisión sexual cada vez están más y más y más en toda la población. Puede usted hablar con un médico y mire cuáles son las consultas que hay. Enfermedades de transmisión sexual. ¿Usted recuerda por qué Dios un día, trayendo juicio sobre la humanidad, destruyó Sodoma y Gomorra? Las 2 ciudades, ¿recuerda? ¿Por qué Dios destruye 2 ciudades en el Antiguo Testamento? Porque la perversión era tan grande y la lujuria era tan desenfrenada que aún Dios envió 2 ángeles para que los visitaran y los querían violar. ¿Ah? O sea, Dios envía 2 ángeles y claro, me imagino cómo eran los ángeles, ¿no? Entonces estaban todos los homosexuales ahí viendo los ángeles y dijeron, uy, ¡ey! Una cosa irracional. O sea, enceguecidos por el pecado. Por eso hay abuelos que abusan de sus nietas. Yo no me siento niño en las piernas jamás. Y les digo a mis hijos, jamás se les sientan a nada en las piernas. Pero ese abuelito, ni me importa. ¿Acaso usted es desconfiado? No, soy precavido. Amén. Es capaz, miren, les sigo contando historias, le voy a seguir contando historias, porque es importante, y le voy a decir eso y le voy a advertir algo. Pereira es una ciudad de alta lujuria. ¿Oyó? Las cosas que yo he escuchado que pasan aquí, como violan niños, tal vez pasa en todo lado. Pero aquí hay espíritus de inmoralidad fuertes. No por casualidad y con respeto de todos los que son de Pereira, y eso es una gran ciudad, y es una gran región, y es lo máximo en Colombia y en el mundo, lo máximo es Risaralda. Pero tiene fama la ciudad de inmoral. ¿O no? Ok. Entonces, ¿hasta dónde es capaz de llegar? Un abuelo, hermano, un señor mayor, le estaba escribiendo a las niñas de la iglesia. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque le escribió a mi hija. Y que qué linda estás. Yo. La niña tenía como 8 años, yo creo. Y yo, claro, nosotros manejamos, que ese man, ¿qué vale? Ah, pero era un hermano, que usted lo viera en la iglesia, no, mejor dicho. Y la familia, una anda. Ah, pero cuando echamos lupa a la familia, nos dimos cuenta que él era divorciado y él era el esposo de la hermana, se fue con la cuñada, el abuelo había estado preso por inmoralidad y una cantidad y un pasado de inmoralidad en la familia. Se llaman maldiciones. ¿Cómo se llaman? Maldiciones. Y lo voy a predicar el siguiente domingo. Tengo tantas cosas que predicar, pero lo quiero predicar el otro domingo porque usted cree, la gente cree que lo que hoy hago no importa
sino y me afecta solo a mí. La Biblia dice que hasta la tercera y la cuarta generación afecta mi pecado de impiedad frente a Dios, a mis generaciones. Lo hago yo y nadie sabe. Dios sabe, el diablo sabe, tu generación lo sabrá. Otra historia. Trabajé en el colegio americano, angloamericano en Bogotá. En una oportunidad encontramos a 2 niños de transición, uno haciéndole sexo oral al otro. Perdóneme que sea tan explícito, pero fue así. Todo el mundo alarmado. Llamen a los padres. Pues llegaron 2 hombres. Y cuando investigamos, el niño había visto a sus papás hacerlo en la habitación. Entonces, el niño es una esponja y aprende viendo y en el contexto en que se levantó. Entonces, usted como padre debe entender que todo lo que usted modela, sus hijos lo copian. ¿Está conmigo? Hay cosas que son íntimas y sexuales dentro del matrimonio en la alcoba, no en la casa. El niño no tiene por qué ver a papá tocándole las pompas a mamá, ni las partes íntimas, ni los senos, ni dándose besos exuberantes delante de los hijos, ni el papá salir en pelota delante de la niña. No es correcto. Pueden decir que soy anticuado, que lo que quiera, se llama pudor. En un momento que el niño ya desde cierta edad, ya usted no me ve desnuda. Todo tiene su lugar y todo tiene su tiempo. ¿Está conmigo, hermano? Es así. Enseñemos a nuestros hijos pudor. Hay áreas donde no se tocan, hay cosas que no se hacen. No se hace. Porque entonces, ¿qué pasa? El cuerpo pierde el límite. Hay límites. Usted enseñe a sus hijos límites. En el colegio le enseñan límites, ¿sí o no? Y usted también enséñenselo, pero usted no le puede decir, nadie te toca ahí, y después viene usted en la casa y haga. El niño dice, bueno, pero, ¿qué es esto? Raro esto, ¿no? Esta enseñanza. Pudor. Porque entonces estamos llevando a nuestros hijos por una línea de lujuria, sin darnos cuenta. Sin querer queriendo, pero como el desconocimiento no te exime de la responsabilidad, entonces seamos prudentes frente a esas cosas. Amén. Entonces, el pecado embrutece. Ya aquí David había cometido cantidad de cosas. Violó el mandamiento que dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no cometerás adulterio, no mentirás. Y vamos a mirar más adelante, porque para David fue más importante su reputación que su relación con Dios. Después que David se entera, y voy a acelerar la historia para que terminemos a las 11:40, David se entera que la mujer quedó embarazada. No le bastó con que era hija de Eliam, no le bastó con que eran sus hombres de confianza. Luego que se entera que está embarazada, crea todo un plan para esconder el pecado. Y eso hace la lujuria. La persona lujuriosa lo que está buscando es que no lo descubran. El niño que está haciendo cosas, no, ¿qué quiere el niño? Que no lo descubran. Yo siempre he dicho que es más fácil ser fiel que infiel. Ser infiel es muy difícil, es muy difícil. ¿Ustedes se imaginan la presión que debe tener una persona que vive en lujuria? Que no lo descubran, que no lo vean, que la mujer no le revise el celular, que no me vean donde me escondo. Imagínese usted saliendo con una mujer casada. ¿Dónde vamos? No, vayámonos, no sé, a un barrio a que nadie nos vea. Soy muy bravo. ¿En qué gastó la plata? Porque no tiene plata. ¿Usted se imagina sostener 2 casas, 2 mujeres? No, hermano, yo no sé cómo hacían antes, pero muy bravo. Es más fácil transparencia. Es más fácil ser correcto. En este caso, David prefirió su reputación que lo que Dios pensaba
de su pecado. Ahora, el pecado de David, como le dije, la lujuria, lo llevó a una espiral descendente hasta que tocó fondo. Y dijo, hagamos un plan. Mire lo que hizo David. Mire, no le bastó. ¿Cuántas esposas tenía David? 7. Y tenía 11 amantes o concubinas. ¿Cuántas eran en total? O sea, el tipo tenía 18 esposas y no fue suficiente la lujuria que tuvo que agarrarla del otro. ¿Se da cuenta por qué la lujuria no es un problema de los demás, sino mío? Usted puede tener la mujer más hermosa en su casa, pero quiere la del vecino. Se llama lujuria. Ve la mujer del otro, la codicia, la desea. Es pecado. Amén. Por eso el hijo de David, ¿cuántas esposas tuvo y mujeres? Más de 1000. El papá tuvo 18 y el hijo. ¿Okay? Ahí usted ve la maldición de generación en generación. El papá, un don Juan. Ah, listo. Chévere. Ve al hijo. Va a ver. Le va a dar dolor de cabeza si usted no corrige. Si usted no enseña y usted no guía hacia Dios. Amén. Hermano, es así. Es así. La lujuria es cualquier pecado desenfrenado que tú no dominas. Cualquiera. David vio la sexualidad como lo ven la gente de hoy, una forma de experimentar placer. Mi hermano, mientras te guste, tranquilo. ¿No es así? Te puede gustar, pero es incorrecto. ¿Qué están diciendo hoy los pedófilos? ¿Qué dicen? ¿No quieren que levantemos leyes a favor de ellos? Porque es que dicen, es que yo percibo que me gusta un niño. Entonces, estamos viendo, buscando el placer del ser humano en vez de buscar el orden de Dios. Entonces, podemos ser tan brutos para pasarnos por alto el orden de la humanidad y el orden de Dios para decir, sí, aprobemos una ley de un hombre que se case con una niña como hacen los musulmanes. Que las niñas desde los 7, 8 años ya las casan con hombres. ¿Y qué hace el ser humano? Pues no importa su religión, aplaudamos eso. No. El sexo fue creado por Dios como el cemento que une el matrimonio. Eso es el sexo, no es nada más. No es pasarla rico, sentirla rico, no es eso. Usted abre la puerta para la destrucción. Por eso nuestra sociedad está así. Porque las señoritas de hoy no tienen límites y se acuestan con cualquiera, buscando placer. Y los hombres también. Amén. Yo sé que eso es un tema difícil, hermano, pero es la realidad y alguien tiene que decirlo. Y si no es la iglesia quien lo dice, hay que hacerlo. Tenemos que ser personas que replican el modelo y el diseño de Dios. El matrimonio, el sexo, fue creado para el matrimonio, para hacer cemento. Por eso cuando hay sexo fuera del matrimonio, ocurre un cemento también, ocurre un... Pero como no hay vínculo de compromiso, mañana la dejo y se quita la vida por eso. ¿Por qué? Porque existe una conexión de alma, de cuerpo. Por lo tanto, cuando eso se deshace, cualquiera de los dos queda marcado para siempre. Muy bien, voy a terminar. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hace el pecado? Mira, Adán y Eva sí que eran brutos. Adán y Eva vieron al Señor, Dios les habló, estuvieron en el huerto del Edén, tenían todo, acariciaban el león y todos los animales. Y de pronto llega una serpiente y les habla y les dice algo y ellos le creen a la serpiente. Es usted muy embrutecido, hermano. Por eso el hijo le cree más al amigo que al papá. El papá le dice, no,
no importa lo que diga Dios, lo que importa es lo que diga la serpiente. Hasta allá nos embrutece el pecado. Papá dice no, pero mi amigo dice sí, hagámoslo. Sansón perdió su vida por una mujer. ¿Se acuerda Sansón? Tú sabes, el sabrosón Sansón, que era mujerieguito el tipo, ¿no? Y con su cabellera y su fuerza, hasta que vino una que se supo el secreto y terminó muerto. Y el último, pero no menos tonto que todos los anteriores, Esaú. Vendió su primogenitura por un plato de... ¿Usted sabe qué significaba ser el primogénito en aquel tiempo? Recibir toda la herencia y la bendición de Dios y del Padre, como patriarca de la familia. ¿Y sabe qué hizo usted, cabezón? Llegó un día con hambre y le vendió la primogenitura a otro por un plato de... Venga, las lentejas son ricas, pero tampoco, ¿verdad? Tampoco para vender mi progenitura. Urías, el hitita, fue tan fiel a David que David, para salirse del enredo, hizo un plan. Lo llamó y le dijo, ven acá. Has estado muchos días peleando en batalla. Lea esto luego en la casa, léalo. Has tenido muchos días peleando la batalla. ¿Sabes qué? Deberías llegar, lavarte e irte con tu esposa unos días. ¿Cuál era la intención de David? Que Urías fuera a la casa y se acostara con su esposa y que dijera, no, el hijo es de él. ¿Sí? Uy, se dio garra, ¿sí o no? Pero ¿sabes qué hizo el hombre? Al otro día David dijo, ya, solucioné el problema, y se dio cuenta que no había ido a la casa, sino que se quedó en las puertas del palacio. Y David dijo, ¿cómo es posible que ese hombre no haya ido a la casa? Y lo llamó y le dijo, ¿qué pasó? Le dijo, ¿cómo iré yo a dormir y a descansar con mi esposa cuando Israel está en guerra? Debo yo defender a mi rey. ¡Oh! Y así existe, así es la lujuria. Te lleva a traicionar hasta la gente más leal en tu vida. El reamigo, sácate. Te descuidas. Entonces dijo David, no me sirve. Necesito que se acueste con su esposa. Entonces vamos al tercer paso del plan. Venga, Urías, ven acá. Usted es mi compadre, ¿sabe qué? Aquí está la de amarillo, tomémosla toda. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo David? Lo emborrachó. Porque David sabía que cuando hay licor de por medio, el ser humano se desinhibe. Y si hay algún borracho que tenga lujuria en su corazón, sácalo de su casa. Un tipo que es lujurioso. ¿Y usted le da alcohol? Cuídese. Cuídese. Porque de repente hasta usted cae en su trampa. Amén. Pero Urías no tenía lujuria. No tenía. Porque ni borracho fue a la casa de su mujer. Y aún borracho volvió a decir, yo defenderé a mi rey y defenderé a Israel, porque esa es mi responsabilidad. Esa es la diferencia entre un hombre que ama a Dios, que es correcto, que es leal, que aún con el alcohol sigue leal. Y el otro, como tenía lujuria, pensó que al darle alcohol iba a aprovechar. Como esos que llevan a la novia a emborracharse para ver. ¿Hello? O a cerrar un negocito. Vamos a cerrar un negocito. ¿Por qué vas a cerrar un negocito con alcohol? ¿Por qué? Porque se pone alegrote. Y alegrote firma el contrato. Eso se llama pecado. Entonces hay personas con lujuria en su corazón que no pueden tomarse ni uno ni dos. Y si se lo van a tomar, que sea lejos de usted. ¿Cuántas veces ha pasado
Que, ay, me voy a dormir, y usted deja durmiendo ahí al amigo, el tío, el papá, el abuelo, y terminó haciendo lo que no debía hacer, con alguien que no debía hacer. ¿Me explico? Cuidémonos, hermanos. Al final, mire lo que dice Proverbios 20:21. El vino lleva a la insolencia y la cerveza al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. ¿Quién se comporta sabiamente? Nadie. Por eso emborracharme, never mind. Pero usted se toma alguito. Sí. Cafecito. Con carajillo, pues. ¿Sí saben qué es un carajillo? Eso es malo. Es un cafecito con copita de vez en cuando, un vinito. Pero que te volviste loco. No. Amén. Cierro. David, como no lo logró con Urías, lo mandó a matar. Le dijo a uno del ejército, le dijo, mándalo al principio de la batalla y cuando estén peleando lo dejan solo para que lo maten. Era el esposo de una mujer. La insensibilidad pero la lujuria no le importó matarlo. Y al final se cumplió el plan y este hombre murió. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que Betsabé hizo luto por su marido, pero David estaba contento. ¿Quién se alegra por la muerte del marido de su amante? Hay gente que sí. Entonces, mirando esta historia a profundidad, nos podemos dar cuenta que ese hombre que tanto admiramos, David, comenzó hacia abajo y no se dio cuenta, o sí se dio cuenta, pero no le prestó atención. Mojita, ayúdame, por favor. Yo le hago una pregunta esta mañana, porque esa historia es importante para reflexionar, porque la información no es para recibir conocimiento, sino es para transformación. ¿Cómo está tu relación con Dios? Hay calor hoy, ¿verdad? ¿Vos no tienen calor? ¿No? ¿Tienen frío? ¿Tienen bien? Ah, la hermana Edith siempre tiene frío. Hasta en Cartagena le da frío. Miren, es que ¿cómo me doy cuenta, pastor, si voy hacia abajo? Usted sabe. El único que puede saber qué condición espiritual está hoy es usted. Porque frente a los demás somos expertos en demostrarles que somos espirituales, que estamos bien, pero solo usted y Dios sabe cómo está. Cuando, como se lo decía al principio, su prioridad no es Dios. Y hay cosas que Dios nos da en el mundo para que las disfrutemos, pero nunca para que le demos el primer lugar. Yo disfruto el voleibol y disfruto ahorita estar en la liga, pero ese no es mi enfoque de vida. Si eso fuera mi todo, habría perdido el rumbo. Disfruto la casa que tengo, las amistades que tengo, pero ese no es mi prioridad. Porque todo lo que Dios nos da es para disfrutarlo, claro que sí, pero no para que nos quite la prioridad. Y cuando tú quitas los ojos de Jesús, créeme, que habrá algo en el mundo que te llamará la atención para que los pongas ahí. Cuando tú quitas los ojos de Jesús, comienza la espiral descendencia. Y como te lo decía al principio, ya no oras como antes, ya no buscas a Dios como antes, ya congregarse no es tan importante, ya no es importante venir y estar un domingo adorando al Señor, ya no es importante conectarte en la oración del lunes, ya no es importante ir al remanso, ya no es importante servir, ya no es importante. Y hay otras cosas que se convierten en importantes. Ten cuidado, porque es allí donde podrás ser víctima de este espíritu llamado lujuria. Porque el que esté firme, dice la Biblia, el que esté firme, mire que no caiga. Esa
esta enseñanza no es para mí, yo estoy fino, mi matrimonio bien, mi salud, mis finanzas bacano, listo. Es una espiral poco a poco, descendente. Entonces comienza la ansiedad, comienza la depresión, comienza nuevamente la soledad, el desierto, la vida no tiene sentido, pero estás dedicado a cosas. Es más, aún me la paso sirviendo en la iglesia. Es que no es servir en la iglesia, es una relación con Dios. Es alejarte cada vez más de Dios y acercarte más a las cosas del mundo. No podemos tener dos señores. O Dios es nuestro Señor, o otra cosa lo será. Y el único capaz, el único Señor capaz de darte paz, tranquilidad, bienestar y un futuro y una esperanza es Dios. Todo lo demás, señores, es vanidad, dice la palabra. Vanidad de vanidades. Por eso, si algo nos pide el Señor hoy, es que nos arrepintamos. Nos arrepintamos. Si alguna de las cosas que yo he nombrado hoy aquí es un llamado de advertencia de Dios, si tu corazón está más afuera que adentro. Si ya me importa más la novela, me importa más la película, el viajar, el salir, el mostrar, los amigos, la gente, la apariencia. Hermano, mire, le voy a decir algo con mucho tacto, pero es la realidad. Nos preocupa tanto la gente. Una semana después de que yo me muera, ya nadie me recuerda. Es más, una semana después, ya hay unos buitres ahí llamando a Ruth Mari. Hola Ruth Mari, ¿cómo estás? ¿Estás en depresión? Pues se murió Jason. Yo lo sé. No es suave ella, pues. Entonces, ¿qué nos importa ahorita? El que dirán y la gente. Eso es basura. Después de esta vida corta viene una vida donde el que no acepte a Jesús como su Señor y Salvador se va a ir al infierno, y es una realidad. Y si tus ojos pudieran ser abiertos hoy a lo espiritual, conforme a lo que dicen las Escrituras, te dieras cuenta que estamos acá, pero estamos rodeados de seres espirituales demoníacos que buscan destruir y dañar tu futuro y el de tus hijos. Mientras estamos nosotros ahí bobeando. Y entonces, más entre nosotros. Hay que pelear por la casa. Y peleo desde acá. Yo voy a vencer mis gigantes. Yo voy a buscar al Señor. Yo. Un día Josué dijo, mi casa. ¿Qué dijo Viviana? Mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Por qué Josué dijo eso? Porque él entendía que su responsabilidad no era solamente su vida, sino que la vida de sus hijos. Hay que pelear por los hijos. Hay que pelear por el futuro. Y no podemos simplemente ser ignorantes de la realidad espiritual. El demonio y Satanás está como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quién se devora? Al que se duerme. Al que se duerme. No descuidemos nuestra vida espiritual. No lo hagamos. Por eso yo le felicito por estar hoy acá. Porque frente a cualquier responsabilidad, otra cosa que usted tenía que hacer, ¿qué hizo hoy? Vino acá. No deje de asistir a la iglesia. Hoy se Osquitar. No, Osquitar y Alejandra están ahí. Ellos están peleando la batalla, como todos nosotros. Pero a mí cada vez cuando vengo los domingos, si no los veo, me duele no verles acá. Porque yo sé que hay muchas personas que solo el domingo cogen una Biblia. Imagínense que se pierda el domingo. Entonces no, un mes sin buscar de Dios en la Biblia. Vamos a ser libres de la lujuria. El domingo que viene les voy a hablar sobre cómo Dios nos rescata de eso. Y cómo a pesar de esa caída de David, Dios fue bueno. Pónganse de pie conmigo. Salgo en una sauna.
Eso es un sauna aquí. Vamos a hacer una oración. Cuando oramos nos comunicamos con Dios. Dios escucha nuestra palabra. Aunque yo puedo orar, usted también puede hacerlo y decirle: Señor, yo reconozco esto en mi vida. Yo te pido perdón esta mañana. Me arrepiento de eso y tomo la decisión de caminar hacia ti. Padre, esta mañana nos ponemos de acuerdo, porque así lo dice tu palabra, que oremos. Tu palabra dice: si dos se ponen de acuerdo en la tierra, sobre cualquier cosa tú lo harías en los cielos. Señor, y si algo nosotros nos queremos arrepentir hoy, es si nos hemos alejado de ti. Hoy vemos en la historia de David lo terrible que puede ser alejarse poco a poco de tu presencia. A veces ni nos damos cuenta que nos hemos alejado. Ya no somos sensibles a tu voz, ya no nos interesa hablar contigo, adorarte, y otras cosas toman el primer lugar en nuestra vida. Pero hoy, Señor, me arrepiento de eso. Tu palabra dice que tú debes ser el primero en la lista de mis prioridades. Lo primero al despertar y lo último al acostar, Señor. Comenzar con pequeñas cosas, darte gracias por mi alimento, por mi vestido, gracias por cuidarme y tenerte presente en cada momento de mi vida, Señor. Que las cosas que este mundo ofrecen no me quiten la prioridad de servirte y de amarte primeramente, Señor. Sabemos que este mundo absorbe a través de la fama, el poder y cuántas cosas podemos hacer, pero todo eso es vano al final. Lo que realmente importa es dejarle a nuestros hijos un legado, que te amen a ti y te sirvan y que crezcan con el temor a ti, Señor. En el nombre de Jesús, hoy nos acercamos a ti, Señor, nuevamente. Hacemos una oración sincera esta mañana. Ayúdanos esta semana a acercarnos más, a cantar una canción en la casa, a poner alabanza, a buscar las herramientas necesarias para acercarnos a ti, Señor. Quitar un poco el ruido de nuestra vida, tantos distractores, Señor, y en vez de eso, colocar la palabra, una alabanza, una enseñanza, un tiempo de oración. Perdónanos, Señor, si alguno de los que estamos acá hemos tenido lujuria en nuestro corazón, hemos codiciado la mujer de otro, hemos pensado de forma incorrecta, Señor, hemos deseado la muerte de otra persona, hemos hecho planes para destruir la vida de otro, Señor. Perdona nuestra lujuria. Perdona, Señor, si hemos tenido la intención de mirar para codiciar y para desear. En el nombre de Jesús nos arrepentimos, Señor, y cerramos la puerta de nuestras casas a la lujuria. Mis hijos no tendrán que lidiar con ese espíritu demoníaco, porque yo lo estoy venciendo. Te pedimos perdón si he abierto la puerta en mi casa de la pornografía, de las conversaciones cochinas, Señor. Permitir que en mi casa haya un ambiente sexual inapropiado para la edad de mis hijos. Me arrepiento. Te pido perdón, Señor. Y me comprometo contigo a guiar a mis hijos en la pureza sexual. Lo que esté a mi alcance les enseñaré, para que su cuerpo, como desea Dios que usen y guarden su cuerpo. Señor, dame la sabiduría para enseñarle a mis hijos que no es solamente un asunto social, sino que nosotros somos templo de tu Espíritu Santo. Y nuestros cuerpos y el de nuestros hijos deben guardarse para el día, Señor, que tú has determinado que se casen y puedan disfrutar de la sexualidad en plenitud, que puedan disfrutar de un verdadero matrimonio,
porque es bueno tener a una mujer joven a mi lado y envejecer con ella. A diferencia que lo que dice el mundo y todos los modelos del mundo, el matrimonio es bueno, la familia es buena, es tu diseño, pero a tu manera y no a la nuestra, Señor. Perdónanos si hemos permitido películas pornográficas en nuestra casa, series de Netflix o cualquier basura que nuestros hijos puedan estar viendo, Señor. Tomaremos la acción necesaria, enseñaremos lo que debemos enseñar y cerraremos la puerta a la inmoralidad y a la lujuria. Señor, y por último te decimos, si venimos de familias lujuriosas, si mi abuelo o mi papá, mi bisabuelo o alguien de mi familia fue abusador sexual o tuvo problemas sexuales, o yo conozco un poco de la historia y sé que venía un principado de inmoralidad sexual, en mí se rompe para siempre en el nombre de Jesús, Señor. Rompemos con toda maldición generacional en el nombre de Jesús, Señor. Porque nosotros tomaremos las acciones pertinentes y le mostraremos a nuestros hijos un modelo diferente. En el nombre de Jesús, perdona a nuestras familias si sembraron impureza, si sembraron inmoralidad. Y nosotros, Señor, sembramos a partir de nuestra generación hijos bendecidos, hijos puros, hijos que tienen temor de Dios. Padre, guarda a nuestros hijos de una violación, pero nosotros somos la puerta de nuestros hijos. Nosotros somos el seguro de sus vidas. Por eso no nos permitas criarlos en temor, pero tampoco, Señor, en libertinaje. Danos la sabiduría para tener el equilibrio, en no levantarlos en una burbuja, no, Señor, pero tampoco permitirles libertinaje, porque somos nosotros los padres los responsables de guardar la intimidad de nuestras generaciones, Señor. Mi generación será bendecida, mi generación será cabeza y no cola, mi generación será próspera, mi generación será llena de tu espíritu. Mi generación será diferente a la generación del mundo. Mis hijos llevarán la bandera de la santidad. Mis hijos llevarán la sangre de Cristo en su cabeza. Mis hijos transformarán este sistema, Señor. Porque nosotros como padres también nos hemos levantado a decirle no a la lujuria, no a la inmoralidad, no al desorden. Y aunque este mundo cada día se pudra más, la iglesia resplandecerá como la luz de Jesús. La iglesia es la sal de la tierra, Señor. Y nuestros hijos y nuestras generaciones cambiarán a ese sistema. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.